te estás peleando con sombras. No son personas, ni enemigos reales, son historias que tu cabeza repite como un disco rayado. Te inventa traiciones, te fabrica intenciones, te coloca en el centro de conspiraciones que no existen. Y lo hace con paciencia, gota a gota, hasta que la sospecha se vuelve hábito. Te despiertas con un rumor en la boca y te acuestas con una acusación en la garganta. Crees que te vigilan, que te juzgan, que te van a dejar atrás, y sin embargo nadie dijo nada. ¿Qué harías si te dijera que la mayoría de esos enemigos no existen fuera de tu cabeza? No es culpa tuya. Es un mecanismo antiguo que confunde peligro con novedad, soledad con amenaza. Pero hay algo peor, cuando empiezas a creer en esos enemigos, te conviertes en su cómplice. Y eso cambia todo. Sientes un peso en el pecho que no tiene nombre. No es una persona, ni una traición concreta. Es una sensación que te empuja a cerrar la puerta antes de tiempo, a leer entre líneas donde no hay nada, a preparar respuestas para conversaciones que aún no han ocurrido. Te vuelves cauteloso con gente que siempre fue cercana. Te vuelves frío con quien te importa. Lo haces para protegerte. Y sin darte cuenta, te aíslas. Hay una voz que susurra posibilidades y las presenta como certezas. Te dice que ese silencio significa rechazo, que esa mirada contiene juicio, que ese retraso es abandono. La voz no trae pruebas, trae historias. Las repite hasta que empiezas a creerlas. Y cuando crees, actúas. Cierras, acusas, te retiras. Y entonces, por ironía, provocas exactamente lo que temías. No es paranoia teatral. No es un ataque de ira ni un episodio dramático. Es algo más sutil y más persistente, una fábrica de enemigos que funciona en tu cabeza. No aparecen de la nada. Se alimentan de pequeñas dudas, de recuerdos selectivos, de noches en las que no dormiste bien. Se alimentan de la costumbre de interpretar la realidad como si fuera un campo minado. Y lo peor, son convincentes. Te muestran pruebas que solo existen en el eco de tus pensamientos. Piensa en la última vez que te sentiste traicionado. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo una intención maliciosa o hubo un malentendido, una falta de comunicación, una prioridad distinta? La mente prefiere la historia simple, alguien contra ti. Es más fácil que aceptar la complejidad humana. Es más cómodo creer que hay un enemigo que admitir que hubo confusión, que hubo descuido, que hubo limitaciones. Porque si hay un enemigo, la culpa no es tuya. Si hay un enemigo, puedes prepararte. Si hay un enemigo, puedes justificar tu distancia. Pero esa comodidad tiene un precio. Cuando empiezas a catalogar personas como amenazas, empiezas a vivir en alerta constante. Cada gesto inocente se vuelve sospechoso. Cada silencio, una confirmación. Y la vida se encoge. Las conversaciones se vuelven pruebas. Las relaciones, juicios. Te conviertes en un detective de intenciones en vez de en un compañero de vida. Y la soledad que tanto temías se instala, no por abandono real, sino por la barrera que tú mismo levantaste. No te estoy diciendo que ignores señales reales. Hay personas que hieren, que manipulan, que traicionan. No todo es inventado. Pero hay una diferencia entre ver un patrón y fabricar uno. Entre notar una repetición y construir una conspiración. La mente es experta en rellenar huecos. Cuando no tiene datos, inventa motivos. Cuando no tiene respuestas, crea enemigos. Y lo hace con una lógica perversa, te protege de un peligro que no existe, mientras te expone a otro, más silencioso y más dañino, la pérdida de confianza en el mundo y en ti mismo. Quizá creciste en un entorno donde la sospecha era la norma. O quizá una herida antigua dejó una marca que ahora interpreta cualquier gesto como amenaza. Tal vez la cultura que te rodea premia la desconfianza, o las redes sociales te enseñaron a leer intenciones donde solo hay imágenes. Sea cual sea la causa, el resultado es el mismo, tu mente se convierte en un generador de enemigos. Y lo hace con una eficiencia aterradora. ¿Te suena familiar la sensación de revisar mensajes una y otra vez, buscando señales? ¿O de imaginar conversaciones futuras donde te humillan, te ignoran o te traicionan? ¿De preparar defensas para encuentros que aún no existen? Eso no es previsión, es ensayo de un conflicto que no ha ocurrido. Y cada ensayo te hace más hábil en la sospecha. Te entrenas para ver amenazas. Te entrenas para reaccionar antes de que haya motivo. Hay algo más que ocurre y que suele pasar desapercibido. Cuando crees en esos enemigos, empiezas a comportarte como si fueran reales. Te vuelves más rígido,
más exigente, menos disponible. Y la gente responde. No siempre con malicia, muchas veces con cansancio, con distancia, con la misma frialdad que tú ofreciste primero. Entonces la mente apunta, te lo dije. Y la historia se confirma a sí misma. Es un bucle que se alimenta de su propia lógica. No es fácil admitir esto. Porque aceptar que tu mente te engaña implica mirar hacia adentro y reconocer que muchas de tus reacciones no nacen del mundo, sino de una interpretación. Implica asumir responsabilidad por la forma en que te relacionas. Y asumir responsabilidad duele. Es más cómodo culpar al otro, señalar al enemigo, justificar la distancia. Pero esa comodidad es una trampa. Te protege del dolor inmediato y te condena a una soledad prolongada. Imagina por un momento que esa voz que fabrica enemigos pudiera ser escuchada con curiosidad en lugar de con miedo. Imagina que, en vez de aceptar cada historia como verdad, la examinas como quien revisa un rumor, con calma, con preguntas, con paciencia. ¿Qué pasaría si, antes de reaccionar, te dieras un espacio para comprobar? No para justificar al otro, sino para comprobar la realidad. No para negar tu intuición, sino para contrastarla. Ese pequeño gesto cambia la dinámica. No elimina el riesgo de herida, pero reduce la probabilidad de crear heridas donde no las hay. La pregunta que queda en el aire es simple y brutal. ¿Qué harías si dejaras de alimentar a esos enemigos? ¿Qué relaciones podrían sobrevivir si no las atacaras por anticipado? ¿Qué conversaciones podrían florecer si no las saboteas con sospechas? No es una promesa de paz inmediata. Es una invitación a dejar de ser cómplice de la traición que tu mente inventa. Y eso exige algo que no te han vendido en ningún curso: paciencia contigo mismo. Paciencia para notar la historia, para no creerla al instante, para comprobar antes de actuar. La idea que te dejé en lo no se resuelve. No te voy a dar una fórmula rápida. Lo que sigue es más incómodo y más útil. Entender cómo se forman esos enemigos, cómo se mantienen y, sobre todo, cómo empezar a desactivarlos sin fingir que no existen. Si estás dispuesto a mirar, a cuestionar, a sostener la incomodidad de no tener la razón inmediata, entonces podemos seguir. Porque hay una verdad que cambia la jugada, y no es lo que esperas. Sientes que algo te falta, pero no sabes qué. Hay una tensión fina, como un hilo que tira de ti hacia atrás sin que puedas ver la mano que lo sostiene. Ese hilo tiene nombre: sospecha. No siempre aparece como ira. A veces es una inquietud sorda, una atención que se vuelve microscópica, una costumbre de buscar fallos donde antes había calma. Te conviertes en lector de señales pequeñas, un silencio, una demora, una sonrisa que no llega. Y de esas señales construyes relatos enteros. No es que inventes por maldad. Inventas por supervivencia. Tu mente es una fábrica de sentido que no soporta vacíos. Cuando falta información, rellena. Cuando hay ambigüedad, decide. Y muchas veces decide mal. Le da forma a una historia que te coloca en el centro de una conspiración personal. Te imagina traiciones, alianzas secretas, desprecios ocultos. Te presenta pruebas, una frase fuera de contexto, una mirada distraída, un mensaje sin respuesta. Y tú, con la mejor intención de protegerte, aceptas esas pruebas como evidencia. Piensa en la última vez que te sentiste atacado sin que nadie te atacara. ¿Qué viste primero, la acción o la interpretación? La acción suele ser neutra. La interpretación es la que carga con intención. La mente no solo observa, interpreta. Y la interpretación es donde nacen los enemigos. No son personas. Son versiones de personas, recortadas por tu miedo, iluminadas por tus heridas. Son sombras con nombres. Hay una economía en ese proceso. Crear un enemigo es eficiente. Te permite explicar el malestar sin mirar la complejidad. Si alguien te duele, es porque quiso hacerlo. Si alguien se aleja, es porque te rechazó. Si alguien no responde, es porque te ignora. La historia es simple y rápida. No exige matices. No exige responsabilidad. Y por eso la preferimos. Nos evita la incomodidad de preguntar, de admitir que quizá no sabemos, de aceptar que la vida es más torpe que maliciosa. Pero esa economía tiene costes. Cuando tu mente fabrica enemigos, te conviertes en su cómplice. Empiezas a actuar como si las amenazas fueran reales. Te cierras, te pones a la defensiva, te pruebas argumentos para justificar la distancia. Y la gente responde. No siempre con intención de herirte, muchas veces con cansancio.
Porque nadie puede sostener la tensión de ser constantemente sospechado. Entonces se alejan. Y la mente, que ya había escrito la historia, la confirma: te lo dije. La prueba que necesitabas aparece, pero la causaste tú. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido: los enemigos inventados no solo dañan tus relaciones, te dañan a ti. Te roban la confianza en tu propio juicio. Si cada gesto se convierte en amenaza, pierdes la capacidad de leer la realidad con calma. Te vuelves reactivo, y la reactividad es una forma de ceguera. No ves lo que es, ves lo que temes. Y vivir así es vivir con una brújula rota. No es lo mismo sospechar que ser prudente. La prudencia mira datos, la sospecha rellena huecos. La prudencia te pide comprobar, la sospecha te exige actuar. La prudencia te protege sin cerrar el mundo, la sospecha lo encierra. Aprender a distinguir entre ambas no es un ejercicio intelectual, es un entrenamiento de atención. Es aprender a notar la historia que tu mente te cuenta antes de creerla. A veces la raíz está en la infancia. Si creciste en un ambiente donde la desconfianza era norma, tu cerebro aprendió a buscar enemigos como quien aprende a respirar. Otras veces la raíz es una herida concreta, una traición que dejó una cicatriz que ahora interpreta cualquier roce como amenaza. Y otras veces la raíz es cultural. Vivimos en un tiempo que premia la sospecha, que convierte la duda en virtud y la certeza en pecado. Sea cual sea la causa, el resultado es el mismo: tu mente se vuelve experta en fabricar enemigos. No subestimes la sutileza de ese proceso. No siempre se manifiesta como acusaciones explícitas. A veces es un gesto pequeño: evitar una llamada, no compartir un plan, responder con ironía. Esas pequeñas defensas son ladrillos. Con el tiempo, construyen muros. Y los muros no solo te separan de los demás, te aíslan de ti mismo. Porque cuando vives a la defensiva, dejas de ser espontáneo. Dejas de arriesgar. Dejas de mostrarte. Y la vida, que necesita riesgo para ser vivida, se empobrece. Hay momentos en que la sospecha es útil. Hay personas que manipulan, que mienten, que dañan. No estoy diciendo que ignores señales claras. Lo que digo es que la mente confunde con frecuencia lo probable con lo cierto. Y esa confusión es la que crea enemigos donde no los hay. Antes de actuar, antes de cerrar la puerta, antes de acusar, hay un paso que rara vez damos: comprobar. No con la intención de justificar al otro, sino con la intención de verificar la realidad. Preguntar, escuchar, esperar un poco. No es debilidad, es disciplina. La disciplina que propongo no es heroica. No requiere grandes gestos. Requiere pequeños actos repetidos: respirar antes de responder, pedir claridad en vez de asumir intención, permitir que el silencio sea silencio y no prueba. Requiere tolerar la incomodidad de no saber. Porque la mente odia el vacío y lo llena con historias. Si le das tiempo, quizá el vacío se llene con hechos en lugar de fantasmas. No te prometo que esto sea rápido. Cambiar la forma en que interpretas el mundo es como cambiar la dirección de un río: lleva tiempo, paciencia y trabajo constante. Pero hay una ventaja clara: cuando dejas de alimentar enemigos inventados, recuperas energía. Esa energía se invierte en lo que importa: conversaciones reales, presencia, intimidad. Recuperas la capacidad de confiar, no ciegamente, sino con criterio. Recuperas la posibilidad de equivocarte sin convertir el error en sentencia. Antes de seguir, quiero que hagas un ejercicio sencillo ahora mismo. Recuerda una discusión reciente. No la justifiques. No la repitas. Solo observa qué parte fue acción y qué parte fue interpretación. ¿Cuánto de lo que te dolió fue realmente dicho o hecho, y cuánto fue la historia que tu mente añadió? No lo resuelvas todavía. Solo observa. Ese gesto de observación es el primer paso para desactivar la fábrica de enemigos. La raíz de esto no está en lo que te hicieron ayer. Está en cómo tu cerebro aprendió a leer el mundo cuando eras pequeño, en las historias que te contaron sobre la deslealtad, en las veces que te dejaron esperando sin explicación. No es una sola causa, es una suma de pequeñas lecciones que se volvieron hábito. Y los hábitos, una vez instalados, operan en piloto automático. Tu mente es una máquina de predicción. Su trabajo no es describir el presente, es anticiparlo. Eso fue útil cuando vivíamos en cuevas y el error costaba la vida. Hoy, esa misma maquinaria sigue buscando patrones, pero el entorno cambió. Ahora el peligro real es raro, lo que abunda son las ambigüedades,
mensajes sin contexto, silencios que pueden significar mil cosas, prioridades que no coinciden. La máquina no sabe distinguir entre un león y una sombra. Reacciona igual. Hay un mecanismo concreto que lo explica, la atención selectiva. Prestas atención a lo que confirma tu miedo y desestimas lo que lo contradice. Es como si tu mente tuviera un foco con un filtro, todo lo que pasa por ese filtro sale teñido. Si esperas traición, notarás las pequeñas señales que parecen confirmarla. Si esperas abandono, cada demora será una prueba. No es que la realidad cambie, cambias tú al mirarla. También hay un componente emocional que actúa como combustible. El miedo y la vergüenza son combustibles poderosos. Te protegen, sí, pero también nublan la vista. Cuando sientes vergüenza por una herida antigua, la interpretas como amenaza en el presente. Cuando tienes miedo de ser menos, lees desprecio donde quizás solo hay distracción. Las emociones no son malas, son brújulas. El problema es cuando las confundes con mapas. La memoria juega su papel. No recuerdas los hechos neutrales, recuerdas la historia que te dolió. La memoria es selectiva y narrativa. Guarda lo que confirma la trama y olvida lo que la complica. Por eso una sola traición puede convertirse en la prueba de que el mundo entero está en tu contra. No porque sea verdad, sino porque tu memoria la elevó a categoría. Hay una lógica social también. Vivimos en redes que amplifican sospechas. Un comentario fuera de contexto se comparte, se interpreta, se convierte en evidencia. La cultura de la inmediatez premia la reacción rápida, no la comprobación lenta. Eso te empuja a responder antes de entender. Y cada respuesta impulsiva es una semilla más para la fábrica de enemigos. Fíjate en cómo funciona en la práctica. Alguien no contesta un mensaje. Tu mente ofrece varias historias. La más dramática es la más atractiva, me ignora a propósito. Es simple, rápida, y te permite sentirte justificado. La alternativa es más trabajosa, quizá está ocupado, quizá olvidó, quizá no sabe cómo responder. Esa alternativa exige paciencia, tolerancia a la incertidumbre y la capacidad de aceptar que no siempre eres el centro. Es más difícil. Por eso la mente elige la historia fácil. No es solo teoría. Hay estudios que muestran que la interpretación de las intenciones ajenas depende más de tus expectativas que de las acciones observadas. Cuando esperas hostilidad, la encuentras. Cuando esperas benevolencia, la ves también. No es magia, es percepción. Tu expectativa colorea la realidad. Entonces, ¿qué hacer con esa raíz? No se trata de suprimir emociones ni de fingir que todo está bien. Se trata de entender los mecanismos para poder intervenir. Primero, reconocer que la historia que te cuentas es una historia, no un hecho. Decirlo en voz alta cambia su peso. Estoy interpretando es una frase pequeña con poder. Te separa del relato y te devuelve algo de libertad. Segundo, practicar la comprobación. No como una investigación obsesiva, sino como un gesto de curiosidad. Preguntar con calma, pedir contexto, ofrecer tu propia vulnerabilidad. Me sentí herido cuando no respondiste es distinto a me ignoraste a propósito. El primero abre, el segundo cierra. La comprobación no es ingenuidad, es disciplina. Tercero, trabajar la tolerancia a la incertidumbre. La mente odia el vacío. Si aprendes a sostenerlo, la fábrica de enemigos pierde materia prima. Eso no significa que no sientas miedo. Significa que no actúas sobre el primer rumor que aparece en tu cabeza. Respiras. Esperas. Observas. Cuarto, revisar las historias antiguas. Muchas de las narrativas que alimentan tus sospechas vienen de heridas pasadas. Identificarlas no las borra, pero te permite ver cuando estás reaccionando por algo que no pertenece al presente. Es un trabajo lento, a veces con ayuda profesional, a veces con conversaciones honestas con quienes te rodean. Y hay una práctica sencilla que puedes empezar hoy. Antes de responder a una emoción que te acusa, escribe una frase que la nombre. Esto es sospecha. Luego añade una segunda frase, ¿qué evidencia tengo? Ese pequeño ritual convierte la reacción en observación. Te da tiempo. Te da distancia. No te estoy proponiendo una técnica mágica. Te propongo un cambio de relación con tus pensamientos. En vez de creerlos al instante, interrogarlos. En vez de obedecerlos, escucharlos. En vez de alimentarlos, comprobarlos. Es un cambio de postura, no de personalidad. La raíz, por tanto, no es un enemigo externo.
Es un patrón interno que aprendiste y que ahora repite. No es culpa, es condición. Y reconocerlo te devuelve una posibilidad, la de elegir. Puedes seguir alimentando la fábrica de enemigos y vivir con la tensión constante. O puedes empezar a desactivarla, ladrillo a ladrillo, con paciencia y con preguntas. No es un camino rápido. Requiere honestidad y trabajo. Requiere admitir que muchas de tus reacciones fueron útiles en otro tiempo y ahora te limitan. Requiere aceptar que la vulnerabilidad no es debilidad, sino riesgo necesario para la conexión. Pero también requiere algo más simple, la decisión de no dejar que tu mente escriba la historia final sin tu permiso. Si quieres, podemos seguir. Hay una vuelta de tuerca que cambia la forma en que actúas, y no es lo que esperas. Pero antes de dar ese giro, necesitas haber visto la raíz con claridad. Ahora la has visto. Ahora puedes decidir. Hay un giro que suele sorprender porque no es dramático, es doméstico. El enemigo que tu mente inventa no siempre viene de fuera. A veces es una versión tuya que se ha quedado atascada en un modo de supervivencia. No es un traidor absoluto, es un guardián con herramientas oxidadas. Y entender eso cambia la jugada. Piensa en un perro que ladra a todo lo que se mueve. No ladra porque odie el mundo, ladra porque su trabajo es avisar. Si lo castigas por ladrar, el perro no aprende a distinguir. Aprende a esconderse. Lo mismo ocurre con esa voz que te acusa. Su intención original fue protegerte. En algún momento hizo bien su trabajo. Te salvó de una herida real. Pero el mundo cambió y el perro no. Sigue ladrando ante sombras, y tú pagas el precio. Ese giro no te exonera. No te dice que todo está bien. Te dice algo más útil, la energía que usas para pelear con fantasmas puede redirigirse. Si reconoces que el enemigo es un guardián mal calibrado, puedes hablar con él. No con palabras mágicas, sino con preguntas prácticas. ¿Qué intenta proteger esta sospecha? ¿Qué recuerdo la alimenta? ¿Qué necesidad no satisfecha está detrás del ataque? Cuando respondes a esas preguntas, la sospecha pierde su autoridad. Hay otra vuelta que suele pasar desapercibida. Muchos de los enemigos que inventas son proyecciones de partes tuyas que no quieres ver. Proyectas en el otro lo que te resulta insoportable en ti mismo. Si te enfadas porque alguien te ignora, quizá hay una parte tuya que se siente poco digno de atención. Si sospechas traición, quizá hay una parte que teme no ser suficiente. La proyección es un truco barato, te permite ver fuera lo que duele dentro. Y mientras no mires adentro, seguirás encontrando enemigos afuera. Esto no es psicologismo vacío. Es práctica. Cuando empiezas a mirar la proyección, algo curioso ocurre, el otro deja de ser un enemigo y se vuelve un espejo. No para castigarte, sino para mostrarte dónde duele. No es agradable. Es incómodo. Pero es útil. Porque si curas lo que duele en ti, el mundo deja de activar esa alarma con tanta frecuencia. El giro más radical es este. La sospecha puede ser una forma de control. No control sobre el otro, control sobre la incertidumbre. Si crees que alguien te va a fallar, puedes prepararte, justificar tu distancia, y así evitar la sorpresa. Es una estrategia que te da sensación de poder. Pero es un poder pobre. Te protege del riesgo y te roba la posibilidad de ser conocido. La alternativa no es ingenuidad, es elegir conscientemente cuándo exponerte y cuándo no. Es decidir que prefieres la posibilidad de conexión a la seguridad de la sospecha. Hay un ejemplo cotidiano que lo ilustra. Imagínate en una cena. Alguien hace un comentario que te hiere. La mente ofrece dos caminos, interpretar la intención y construir un enemigo, o preguntar y comprobar. Si eliges la primera, la noche se convierte en campo de batalla. Si eliges la segunda, la conversación puede aclararse o, si no, puedes poner límites con información real. El giro es que la segunda opción no es pasiva, es una forma más madura de ejercer control. No te deja a merced de la historia que tu mente inventa. También hay una verdad práctica, los enemigos inventados consumen recursos que podrías usar para otras cosas. Tiempo, energía emocional, creatividad. Cada minuto que pasas ensayando traiciones es un minuto que no inviertes en construir algo real. No es una metáfora moral, es economía emocional. Si cambias la asignación de recursos, la vida cambia. No porque el mundo sea más amable, sino porque tú estás menos ocupado combatiendo sombras. El giro final es menos romántico y más liberador. No necesitas eliminar la sospecha por completo. No es realista ni sano.
Necesitas domesticarla. Como a un perro viejo que aún puede ser útil si le das nuevas órdenes. La disciplina no es suprimir, es reentrenar. Enseñarle a tu mente a pedir datos antes de dictar sentencia. Enseñarle a tolerar la incertidumbre sin convertirla en enemigo. Enseñarte a ti a distinguir entre lo que merece acción y lo que merece paciencia. ¿Cómo se empieza ese reentrenamiento? Con gestos pequeños y repetidos. No con grandes promesas. Con una frase que frene la reacción. Espera. ¿Qué sé realmente? Con una pausa antes de responder a un mensaje. Con una pregunta que busca contexto en vez de acusación. Con la práctica de nombrar la emoción sin convertirla en veredicto. Esos gestos no son heroicos, son prácticos. Y funcionan porque cambian la relación que tienes con tus pensamientos. Hay algo más que el giro revela y que suele ser la parte más difícil. Cuando dejas de alimentar enemigos inventados, te enfrentas a la posibilidad de que algunas relaciones no sobrevivan. No porque no valieran la pena, sino porque estaban sostenidas por la dinámica de sospecha. Eso duele. Pero también es una limpieza necesaria. Si una relación solo existe porque ambos se alimentan de heridas, no es una relación, es un pacto de supervivencia. Dejar de alimentar la fábrica de enemigos puede mostrarte que es auténtico y que es conveniente. No te prometo que esto sea cómodo. Te prometo que es honesto. Y la honestidad, aunque áspera, tiene una cualidad que la sospecha no tiene: abre posibilidades. Posibilidades de conversaciones reales. Posibilidades de reparación. Posibilidades de intimidad que no se sostienen sobre trampas. El giro, en resumen, es este: el enemigo que tu mente crea no es siempre un invasor externo. A menudo es un guardián desactualizado, una proyección de partes tuyas, o una estrategia de control. Reconocer eso no te hace débil, te da poder. Te permite elegir. Te permite redirigir la energía que gastas en pelear hacia algo que realmente importa. Y desde ahí, las acciones que siguen no son reacciones, son decisiones. Hay una última cosa antes de pasar a la práctica. El cambio no es una línea recta. Habrá recaídas. Habrá noches en que la sospecha vuelva con fuerza. Eso no significa fracaso. Significa que estás en el trabajo. Y el trabajo consiste en aprender a no creer todo lo que tu mente te dice. En aprender a preguntarle por sus motivos. En aprender a responder con curiosidad en vez de con sentencia. Lo que sigue ahora es la parte práctica. No trucos rápidos. No recetas. Una forma de ver que, si la adoptas, te llevará a actuar distinto sin fingir que todo es fácil. Si quieres, empezamos por ejercicios concretos que puedes hacer hoy, mañana y la semana que viene. Pero antes de eso, asegúrate de haber aceptado el giro. El enemigo no siempre es enemigo. A veces es una señal. A veces es una parte tuya pidiendo atención. Y cuando lo escuchas, la historia cambia. Empieza por algo pequeño y concreto, una pausa deliberada antes de responder. No es un truco psicológico elegante, es un gesto físico que cambia la historia. Cuando sientas la primera chispa de sospecha, detente. Respira 2 veces. Di en voz baja: esto es sospecha. No lo repitas como condena. Dilo como quien marca un punto en el mapa. Ese punto te separa del impulso y te da un margen para comprobar. Después, haz la pregunta de la evidencia. No para convencer a nadie, sino para ti. ¿Qué hechos tengo? ¿Qué parte es interpretación? A menudo descubrirás que la prueba que te enciende es una frase fuera de contexto, un silencio sin explicación, una mirada distraída. Nombrar la diferencia entre hecho e interpretación es un acto de claridad. Te permite responder desde la realidad y no desde la historia que tu mente escribió en piloto automático. Practica el diálogo de curiosidad. En vez de acusar, formula una frase que invite a aclarar. No es manipulación, es honestidad con intención de entender. Me quedé con la sensación de que te alejaste. ¿Qué pasó? Suena distinto a me ignoraste a propósito. La primera frase abre una puerta. La segunda la cierra. Si te cuesta decirlo en voz alta, escríbelo primero. Escribe lo que sientes sin buscar justicia. Luego decide si lo envías o lo dices. Muchas veces, el acto de escribir ya te calma. Haz un experimento con la espera. No todo exige respuesta inmediata. Si un mensaje te activa, espera 1 hora antes de contestar. Si la emoción sigue igual, espera 1 día. La espera no es evasión, es comprobación. Te permite ver si la historia se sostiene cuando la emoción baja.
Si al cabo de ese tiempo la sospecha sigue firme y hay evidencia, actúas con información. Si se disuelve, ahorras una confrontación innecesaria. Crea un ritual para las conversaciones difíciles. Antes de entrar en una discusión, di en voz alta lo que buscas: claridad, no victoria. Quiero entender lo que pasó es una frase que cambia el tono. No prometes que no te dolerá. Prometes que vas a buscar datos antes de dictar sentencia. Ese ritual no solo te protege de tus propias trampas, le da al otro una oportunidad real de responder sin sentirse atacado. Trabaja con la escritura como espejo. Cada semana, escribe una carta que no vas a enviar. Describe una situación que te activó, separa hechos de interpretaciones, y busca la parte de ti que pudo haber reaccionado por miedo o vergüenza. A veces descubrirás que la acusación que lanzaste al mundo era en realidad una herida antigua pidiendo atención. Verlo por escrito reduce su poder. Practica la exposición gradual. Si la sospecha te empuja a cerrar, haz lo contrario en pequeño, comparte algo mínimo y observa la respuesta. No es valentía teatral, es entrenamiento. Si siempre te proteges con distancia, la vulnerabilidad se oxida. Empieza con un gesto pequeño, una llamada breve, un mensaje honesto, una invitación sin expectativas. Observa si el mundo responde con la misma dureza que tu mente predice. Muchas veces no lo hace. Usa la regla del comprobar antes de castigar. Antes de cortar una relación o poner un límite definitivo, busca una conversación que aclare. No para justificar al otro, sino para no actuar sobre una historia. Si después de comprobar hay intención dañina, entonces actúas con firmeza. La diferencia es que tu acción nace de datos, no de fantasmas. Entrena la tolerancia a la incertidumbre con ejercicios concretos. Dedica 5 minutos al día a sentarte con una pregunta sin respuesta. No la resuelvas. Observa cómo tu mente quiere rellenar el vacío y practica dejarlo sin completar. Es incómodo al principio. Con el tiempo, la incomodidad pierde intensidad y la fábrica de enemigos se queda sin materia prima. Habla con la parte guardiana de tu mente. No es metáfora poética, es un diálogo interno que puedes practicar. Cuando la sospecha aparece, pregúntale, ¿qué intentas proteger? Escucha la respuesta sin juzgar. Muchas veces descubrirás que protege una herida antigua, una vergüenza, una necesidad no satisfecha. Si la escuchas, puedes ofrecerle otra estrategia: comprobar, preguntar, esperar. No la eliminas, la reentrenas. Busca patrones con humildad. Lleva un registro breve: situación, reacción, interpretación, resultado. Hazlo sin culpa. El objetivo no es castigarte, sino aprender. Con el tiempo verás repeticiones, ciertos gestos que siempre activan la misma historia. Identificarlas te da poder para intervenir antes de que la narrativa se vuelva definitiva. No ignores la ayuda externa. A veces las raíces son profundas y requieren compañía profesional. Pedir ayuda no es señal de debilidad, es una forma de responsabilidad contigo mismo y con quienes te rodean. Un terapeuta o un guía puede ayudarte a desactivar narrativas antiguas y a construir nuevas formas de relacionarte. Finalmente, acepta la posibilidad de pérdida. Si dejas de alimentar enemigos inventados, algunas relaciones cambiarán. Algunas se fortalecerán, otras se disolverán. Eso duele. Pero también libera. Vivir sin la carga de sospechar constantemente te devuelve tiempo, energía y la posibilidad de relaciones más honestas. No es una promesa de que todo será fácil. Es la promesa de que tus acciones serán más tuyas y menos dictadas por fantasmas. Empieza hoy con una pausa, una frase, una comprobación. No necesitas hacerlo todo a la vez. Hazlo una vez más que ayer. Repite. La práctica no elimina la sospecha, la transforma en una señal que puedes escuchar sin obedecer. Y cuando eso ocurra, la vida se vuelve menos una serie de trampas y más una posibilidad de encuentros reales. Cierra los ojos un momento. Siente el peso de todo lo que has leído hasta ahora. No como una lección, sino como una presencia en el cuerpo. ¿Qué queda cuando dejas de pelear con las sombras y empiezas a mirar la luz que hay detrás de ellas? No hablo de optimismo barato. Hablo de una calma que no es ausencia de problemas, sino una forma distinta de sostenerlos. La vida no se vuelve más fácil porque dejes de inventar enemigos. Se vuelve más honesta. Las conversaciones que antes eran trampas se vuelven, poco a poco, diálogos. Las personas que antes parecían conspiradoras se vuelven humanas otra vez.
Torpes, distraídas, a veces heridas, a veces generosas. No es que el mundo cambie radicalmente. Eres tú el que cambia la lente con la que lo miras. Y esa lente determina qué ves, qué sientes y cómo actúas. Habrá días en que la sospecha vuelva con fuerza. No te sorprendas. No te castigues. El cambio no es una línea recta, es una serie de intentos, retrocesos y aprendizajes. Lo importante no es no recaer, es volver a la práctica. Respirar. Nombrar. Comprobar. Preguntar. Repetir. Es un trabajo de artesanía, no de milagro. Piensa en las relaciones que aún quieres salvar. No todas se salvarán. Algunas se transformarán. Otras se irán. Eso duele. Pero también libera. Porque cuando dejas de sostener relaciones con la energía de la sospecha, te quedas con lo que realmente puede sostenerse por sí mismo. Y eso, aunque más pequeño, es más verdadero. Hay una forma de medir el progreso que no es dramática, la calidad de tus silencios. Antes, el silencio era una prueba. Ahora, puede ser un espacio. Antes, una demora era una acusación. Ahora, puede ser una pausa. Antes, una mirada distraída era evidencia. Ahora, puede ser un momento humano. Si empiezas a notar que tus silencios se vuelven menos acusadores y más tolerantes, estás avanzando. No confundas tolerancia con resignación. Tolerar no es permitir abusos. Es no convertir cada gesto en sentencia. Es poner límites cuando hay intención dañina y no cuando hay simple descuido. Es actuar con datos, no con fantasmas. Esa distinción es la que te permite ser firme sin ser hostil. Es la que te permite decir esto no está bien sin añadir la historia que tu mente inventa. La práctica que propuse antes, pausa, nombrar, comprobar, preguntar, no es una técnica fría. Es una forma de presencia. Te obliga a estar en el cuerpo, en la conversación, en la realidad. Te obliga a aceptar que no siempre tienes la razón y que no siempre eres el centro. Eso duele. Pero también te devuelve algo que la sospecha te robó, la posibilidad de ser conocido. Cuando empiezas a actuar desde esa posibilidad, algo cambia en la otra persona. No siempre para bien. No siempre para mal. Cambia la dinámica. La gente responde a la honestidad, o con distancia, o con confusión. Todo eso es información. Y la información te permite decidir con más claridad. No es manipulación, es realidad. Hay un gesto final que quiero dejarte como cierre. No es un mantra. Es una práctica mínima que puedes hacer ahora mismo y repetir cuando lo necesites. Cuando sientas la primera chispa de sospecha, di en voz baja, ¿qué sé con certeza? Espera 3 respiraciones. Luego añade, ¿qué podría ser otra explicación? Espera otras 3 respiraciones. Si puedes, pregunta. Si no puedes, escribe. Si no puedes escribir, espera. Ese pequeño ritual te devuelve la posibilidad de elegir. La última frase que te dejo no es una promesa de paz eterna. Es una invitación a la honestidad contigo mismo. La mente puede crear enemigos. También puede crear puentes. Tú decides a cuál de las dos le das más voz. No con grandilocuencia. Con actos pequeños, repetidos, honestos. Con la paciencia de quien sabe que las cosas profundas no se arreglan con atajos. Queda una cosa más. Si decides empezar este trabajo, no lo hagas para agradar a otros. Hazlo para no ser prisionero de tus propias historias. Hazlo para recuperar tiempo, energía y la capacidad de equivocarte sin convertir el error en sentencia. Hazlo para poder mirar a alguien y decir, sin teatralidad, no sé. ¿Me lo explicas? Esa frase, simple y humilde, tiene más poder que cualquier acusación. La vida no es un campo de batalla. Es un lugar donde se puede fallar, reparar y volver a intentar. No siempre se logra. A veces se pierde. A veces se gana. Lo que cambia es que tus acciones dejan de ser reacciones automáticas y se vuelven decisiones conscientes. Y en esa diferencia está la posibilidad de relaciones más reales, de silencios menos acusadores y de una paz que no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostenerlo sin inventar enemigos. Respira. No te apresures a juzgar lo que sientes. Observa. Pregunta. Comprueba. Y, cuando puedas, habla con honestidad. Una frase para llevar. No creas todo lo que tu mente te dice. Pregúntale por sus motivos.